Buen día muchachos, hoy vamos a conversar sobre lo que es el amplificador operacional. Vamos a dividirlo en varios módulos. Para este primer módulo vamos a hablar sobre los conceptos básicos del amplificador operacional, lo que es el modelo ideal, conceptos básicos de la retroalimentación y ganancias de lazo abierto y ganancias de lazo cerrado. Ok, entonces para introducir. Los amplificadores operacionales son dispositivos activos, a diferencia de los que habíamos visto anteriormente, las resistencias, los capacitores, que son dispositivos pasivos. Estos son dispositivos activos y realizan acciones directamente sobre las señales que estamos introduciendo, ¿no? En función de lo que nosotros queramos realizar. Estos a su vez son dispositivos lineales de alta ganancia, como los transistores que tienen una ganancia que permite amplificar la señal de entrada. Estos también poseen una ganancia pero muy alta. Ya vamos a ver la diferencia de ganancias que tienen en relación a los transistores. Y bueno, estos son diseñados para proporcionar una función de transferencia deseada. Es decir, ellos tienen una configuración interna que permite acceder a ciertas partes del mismo para obtener cierta respuesta que nosotros queremos. Básicamente nosotros tenemos aquí a la derecha la figura de cómo es el amplificador operacional. Tenemos dos entradas, que es B más y B menos. Dichas entradas son las que van a ser amplificadas. Pero ¿qué es lo que se amplifica? Es la diferencia de ellas dos. La diferencia de ellas dos se multiplica por una ganancia, que en este caso está expresada por G. Y obtenemos una salida en función de la misma o proporcional a la misma. El amplificador operacional es un dispositivo de alta ganancia acoplado que generalmente se puede alimentar por fuentes positivas o negativas, pudiendo ser señales DC o señales alternas. Las frecuencias sí realizan ciertos cambios, ciertas modificaciones en el comportamiento de la ganancia. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, ese tipo de comportamiento. Pero permite obtener unas respuestas de salida por debajo o por encima de la masa, siendo la masa la tierra o el punto de referencia que se considere. Las características que especialmente resaltan dentro del amplificador personal son las señales de frecuencia, los cambios de fase, la alta ganancia que se determina por la alimentación introducida externamente, más adelante lo veremos, y por su concepción presenta una alta impedancia en la entrada, permitiendo aislar circuitos, y una baja salida, y una baja impedancia de salida, que permite obtener una buena ganancia de amplificación. Aquí dentro de las mismas imágenes podemos ver que tenemos el encapsulado. Normalmente viene por un integrado de 8 pines, puede haber de 16 pines. Obviamente tendríamos dos amplificadores operacionales internamente. Ahí mismo podemos ver, por ejemplo, el ejemplo del modelo 741, cómo son la disposición de los pines o internamente cómo se encuentra, teniendo el pin de offset, el señal en la entrada de inversora, la entrada no inversora, teniendo la salida, los puntos de referencia. Y bueno, en este caso NC es un pin que no se utiliza, no va nada conectado ahí directamente. A su vez tenemos un circuito que representa internamente cuál es el arreglo que tiene el amplificador operacional. ¿Qué tenemos internamente? Un arreglo de transistores. ¿Por qué? Porque tenemos que amplificar la ganancia como tal. Ahora sí, viendo lo que es el modelo ideal, nosotros tenemos el amplificador operacional donde tenemos dos entradas, la entrada B más y la entrada B menos, siendo la B más la entrada no inversora y la B menos la entrada inversora. Nosotros vamos, al introducir un voltaje en estas entradas, la diferencia de ellas dos es la que vamos a alimentar. Supongamos, para el ejemplo, tenemos un voltaje de 6.01 voltios que estamos metiendo, y en la otra entrada vamos a meter un voltaje de 6 voltios. La salida es de 0.001. Bueno, la de salida no, disculpen. La diferencia entre esos dos voltajes es 0.001. Y ese 0.001, que es 1 milivoltio, es el que va a ser amplificado. ¿Cuánto se va a amplificar esa salida? Se va a amplificar ese mismo valor por la ganancia que tenemos del amplificador, ¿no? Ahora, un modelo, ¿qué es lo que quiere decir el modelo ideal? El modelo ideal simplemente es que nosotros no tenemos ninguna resistencia ni nada que
nos interfiera con los valores de la salida que nosotros vamos a obtener. Para que eso sea así, nosotros tenemos que tener en una entrada lo que es una impedancia de entrada infinita, o sea, muy, muy, muy alta, que aísla completamente el circuito, y ese mismo, y a su vez, vamos a tener una impedancia de salida nula, en la cual no nos va a quitar ningún valor de la salida. Vamos a obtener simplemente el valor exacto que nosotros queremos. Claro, esto es el modelo ideal. Para el modelo real, si tenemos ciertos comportamientos que vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos las gráficas, siendo la de la izquierda el modelo ideal y la de la derecha el modelo más o menos real, linealizado pero real. El modelo de la izquierda, nosotros tenemos una recta. La inclinación viene siendo la ganancia de la misma, ¿no? Y dependiendo del voltaje que nosotros metamos a la entrada, ya sea una señal negativa o una señal salida, nosotros tenemos una amplificación de la misma a la salida, teniendo la línea de Y como la tensión de salida y la línea de X como la tensión de entrada. Entonces, a medida que nosotros vamos aumentando la tensión de entrada, la tensión de salida se va aumentando. Y obviamente todo es proporcional a la ganancia como tal. Pero, ¿qué pasa? Nosotros en la vida real, como les mencioné anteriormente, no tenemos esa señal así. Hay una inclinación que sí es proporcional a la ganancia. Normalmente es un poquito medio exponencial, pero bueno, aquí está linealizada para obtener los resultados matemáticos, ¿no? Pero a su vez tenemos dos señales de saturación. Obviamente esa amplificación no puede seguir hasta el infinito. Va a llegar a un punto donde el amplificador dice no puedo más. Y esa señal de saturación la tenemos tanto en la sección negativa como en la sección positiva. Esa señal de saturación, una vez que llegamos ahí, el voltaje, no importa el valor que nosotros coloquemos en la entrada, se va a mantener en la salida. Claro, ahí es un punto donde nosotros vamos a subir eso y lo que quemaríamos el dispositivo. Todo depende de la capacidad, la capacidad o la potencia que tenga el dispositivo para aguantar el voltaje de entrada. Pero idealmente obtenemos esta señal, pues, donde tenemos la región lineal, que es la región donde se realiza la amplificación, y tenemos las regiones de saturación. Conceptos básicos de realimentación. Como no estoy seguro cómo van con la parte de control, vamos a poner aquí un poquito sobre esto. Tenemos dos diagramas de bloque, que es el A y el B. En el diagrama de bloque es una señal lineal. Por una señal lineal tenemos una entrada que es S1 y SI, y tenemos la salida S0 o S-out. Y tenemos A. A sería la circuitería interna del amplificador como tal, la A representaría más o menos lo que es la ganancia. Entonces tendríamos una señal de entrada, la cual se multiplica por la ganancia, y tenemos una salida como tal. Aquí hay una señal lineal. Normalmente estos sistemas son sistemas que en relación a otros dispositivos son sistemas manuales, pues no hay un sensado ni ese tipo de cosas, pero para el amplificador operacional simplemente es, digamos, una alimentación más o menos lineal, ¿no? Pero en la sección B nosotros tenemos una retroalimentación. Esa retroalimentación nos convierte en una ganancia de lazo cerrado. Entonces, esa ganancia de lazo cerrado, nosotros igual tenemos una señal de entrada. Esa señal de entrada va a pasar por el amplificador operacional y obtener una salida. Pero esa señal de salida está siendo censada por F. F entra de nuevo a la entrada y se suma a esa entrada. ¿Y qué es lo que hace? Es como una corrección de error. Nosotros normalmente lo que hacemos en los sistemas retroalimentados es censar la salida. Esa salida, al censarla, nosotros lo que queremos obtener es un error. ¿Cuál es el error? El error es el valor deseado, lo que yo quiero en la salida, menos el valor real, que es el que yo estoy censando. Entonces, ese error que me lo está proporcionando F, lo introduzco en la entrada. ¿Para qué? Para restar ese error en la entrada. Y cuando resto ese error en la entrada, obtengo entra directamente al amplificador A, una señal más o menos lo que se espera
o lo que necesitaría el amplificador operacional para dar la salida deseada. Si esa salida deseada sigue siendo sin ser deseada, él vuelve a hacer la corrección. Cada vez está corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo. ¿Dónde se usa más esto? Esto se usa más que todo con las señales alternas, los sistemas de lazo cerrado. Sin embargo, sí hay aplicaciones para los sistemas de lazo abierto. Digo, de sistemas de lazo abierto, no, disculpen. Para los sistemas DC. No nada más para los sistemas de frecuencia. Entonces, volviendo a lo que es la ganancia de lazo abierto, ¿no? Ya sabemos cómo es el diagrama de bloque del mismo, y en la circuitería simplemente no hay una retroalimentación. Ya veremos más adelante cómo sería la retroalimentación. Entonces, cuando se aplica una señal a la entrada de la ganancia, el cociente es el cociente entre la tensión y de la salida BCS. ¿Qué significa eso? El cociente obviamente es la división, ¿no? Entonces la ganancia que va a ser igual a la división o el cociente de la tensión de salida con la tensión de entrada, es decir, BS entre BE. Entonces tenemos por aquí AB viene siendo lo que es la ganancia de tensión, BS la tensión de salida y BE la tensión de entrada. Entonces, idealmente, o sea, en un amplificador operacional, idealmente la ganancia es infinita. Sin embargo, en lo que es la vida real está más o menos entre los 20.000 a 200.000 lo que es la ganancia del amplificador. Por ejemplo, con el 741C. Entonces, ¿cómo sería el voltaje de salida teniendo en cuenta esto? Bueno, nosotros tendríamos el BS va a ser igual a la ganancia por la diferencia entre B1 y B2. Recuerden que B1 y B2 sería la señal no inversora menos la señal inversora. La realidad no es así, bueno, ya que la salida depende de la tensión diferencial, BD, y del nivel medio llamado señal del modo común. O sea, la fórmula anterior nos explica, o sea, o nos dice, o es la función ideal. Matemáticamente da un valor muy, muy, muy cercano, pero si nosotros queremos ser más específicos, tenemos que utilizar el modo común, o sea, agregarlo dentro de la fórmula, ¿no? Entonces tendríamos que BD, que es el voltaje diferencial, es la diferencia entre los dos voltajes, y tenemos BC, que es el voltaje común o voltaje de modo común, que sería un medio de B1 más B2 dentro de nuestra fórmula. Sin embargo, ahorita no vamos a ponernos a realizar ningún cálculo ni nada. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver ciertos arreglos donde cada uno tiene una aplicación, una fórmula que se le va a aplicar. Donde nosotros normalmente vamos a utilizar los circuitos de lazo abierto. Casi siempre lo hacemos en señales DC para tener, por ejemplo, señales de comparación, etc. Pero si yo voy a trabajar con frecuencia, normalmente trabajo con lo que son circuitos de lazo cerrado. Como vimos en la figura anterior, la figura B, donde teníamos los circuitos de lazo cerrado. Entonces, como decimos, los amplificadores operacionales prácticos tienen una ganancia en tensión muy alta, típicamente 10 a la 5. Sin embargo, esta ganancia varía con la frecuencia. La forma de compensar esto es controlar la ganancia de tensión que tiene el amplificador operacional utilizando elementos externos para realimentar la parte de la señal de la salida externa, que será un circuito que sea mucho más estable, como lo vemos en la figura. Es decir, nosotros realizamos una retroalimentación, pero al realizar esta retroalimentación, que viene siendo, como les dije anteriormente, de la salida a una de las entradas, porque no vamos a colocarlas las dos, en este caso a B-, nosotros agregamos una resistencia. Ahora, ¿qué es lo que determina la salida y la ganancia? Ya el voltaje de salida como tal no es exactamente la ganancia, sino que ya son los valores de las resistencias R1 y R2. Dependiendo de los valores que nosotros coloquemos ahí, vamos a tener cierta respuesta de salida o cierto voltaje de salida. ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir realizar operaciones analógicas como sumas, restas, comparaciones, integrar, derivar, filtrar y, por supuesto, obviamente amplificar como tal. La ganancia se obtiene por la siguiente fórmula. Es
la ganancia es igual a menos el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. El signo negativo en este caso indica que la señal en la salida será opuesta a la entrada. Entonces, concluyendo, vamos a dejar este primer módulo hasta acá para ir poco a poco introduciendo el contenido y vamos a lo que es la sección de preguntas. Para esta primera parte no vamos a tener ningún ejercicio ni nada de eso, sino que lo que quiero es que capten correctamente lo que se les quiso explicar en esta presentación. Por medio del grupo de WhatsApp hagamos las discusiones de cosas que no hayan entendido, cosas que quieren que se les explique de una forma distinta, y una vez que entendamos completamente estos primeros conceptos, nos vamos al módulo 2, que ya son esos mismos arreglos. Vamos a hacer ya unos cálculos para determinar los valores de la resistencia y de las salidas que obtengamos dependiendo de las entradas o las configuraciones que coloquemos para el amplificador operacional.